muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Tenemos a un público increíblemente cariñoso. Y hoy... ¿Qué es la balanza de pagos? En la balanza de pagos se registran las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a calcular tanto las importaciones como las exportaciones. Y dentro de estas hay algunos componentes y datos más que vamos a hablar más adelante. Algunos de esos componentes son la balanza en cuenta corriente, la cuenta financiera, el flujo de reservas internacionales netas del BCRP y el financiamiento excepcional. También dentro de la balanza de pagos se habla sobre el déficit y el superávit. ¿Qué es el déficit? El déficit es cuando en una cuenta corriente encontramos el resultado negativo, y para poder solucionar esto se requiere financiamiento externo, por lo que el ahorro no ha sido suficiente como para poder cubrir este desequilibrio. Esto se produce mayormente cuando las exportaciones son mayores que las importaciones. Ahora, el superávit es el caso contrario, dado que se produce cuando la cuenta corriente da positivo. El propósito de esto es de que podamos avanzar con nuestra economía del país. Claro. No se busca que el equilibrio de cada una de estas balanzas se dé por sí sola, sino que haya un equilibrio global de toda la balanza de pagos. Por ejemplo, un déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente será compensado con un superávit en la balanza por cuenta de capital. Si un país tiene más compras que ventas, el dinero lo debe obtener por algún lado, bien por medio de inversiones o préstamos extranjeros, que es lo que suele hacer nuestro país. La balanza de pagos también tiene una estructura que cuenta con 4 partes. La balanza por cuenta corriente, que es la que usualmente se usa más para poder calcular el estado de una economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones, las exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. La balanza de cuenta de capital. Aquí se registra el movimiento de capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. La balanza de cuenta financiera. Aquí se recogen los préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúen en un país. Cuenta de errores y emisiones. Esta cuenta se crea, ¿por qué? Porque es un poco complicado calcular con extrema precisión todo el total de importaciones y exportaciones de un país. Muy bien, aquí voy a dar un ejemplo de la fórmula de balanza de pagos, que es la cuenta corriente más la cuenta de capital más la cuenta financiera más la cuenta de errores y omisiones. En la cuenta corriente se cuentan las exportaciones menos las importaciones más las rentas más las transferencias. En la cuenta de capital, los ingresos menos los pagos con el exterior. En la cuenta financiera, la variación neta entre pasivos financieros menos la variación neta de activos financieros. Aquí voy a dar un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Digamos que la balanza de pagos de 2020 se debe millones de dólares de la siguiente hipótesis. Hay que calcular primero cuánto tenemos en la cuenta corriente. Para calcular eso, tenemos que recoger la información de importación de bienes y servicios y restarla menos la importación de bienes y servicios también. A esto también se le tiene que restar las rentas y sumar las transferencias. Dada la información que se ve en la pantalla, vemos que en la cuenta corriente tenemos 26.571. Pero a esto también se le debe de restar algunas cosas y sumar otras, como por ejemplo la cuenta de capital. Se le resta la cuenta de capital y la cuenta financiera. ¿Qué es la cuenta financiera? En la cuenta financiera son los préstamos que pide un país al exterior. Al calcular todos esos datos, tenemos que la respuesta es menos 5.197 millones de dólares. Ahora analicemos un poco la balanza de pagos en el Perú del año 2020. ¿Por qué el año 2020? Porque este año fue un año muy trágico para todos en el mundo, gracias a los problemas causados por el COVID-19. Nuestras cuentas externas reflejaron una contracción muy grande de la demanda interna. Esto provocó un superávit del 0.7% del PBI en el 2020, siendo este el resultado más alto desde el año 2007. Como se puede ver en la gráfica, vemos que en el año 2020 0.7% del PBI. La fuente de esto es el BCRP. Ahora hablemos un poco de la balanza de pagos en el Perú del año 2021. En marzo, la balanza comercial se registró un superávit mensual de 1.069 millones de dólares.
De acuerdo con el reporte del BCRP, estos resultados se explican por el valor de las exportaciones, que en marzo sumó 5.748 millones de dólares, lo que supone un incremento de 24.1% respecto del año pasado. Y todo esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque en el año 2020 tuvimos bastantes restricciones impartidas por el gobierno, porque querían controlarse la pandemia causada por el COVID-19, así como la información que vemos aquí en este cuadro, que sigue aumentando, sigue creciendo bastante. Dice que las importaciones sumaron 4.679 millones de dólares, un 17% más que el año anterior, es decir, el año 2020, debido a los altos precios de las materias primas para la industria y los combustibles. El BCRP puntualizó que el índice de precios de las importaciones aumentó en 4.7% y 19.4% respecto a febrero de marzo del año 2020 respectivamente. La cuenta corriente de la balanza de pagos acumulado del año 2022 en los últimos 4 trimestres pasó de un déficit de 2.3% en el año 2021 a un déficit del 3.2% en el primer trimestre de este año 2022. Esta evolución se respondió debido al aumento de las importaciones, a las mayores utilidades de empresas con inversión directa extranjera en el país y también al mayor déficit en la cuenta de servicios, produciendo un 3.2% del PBI de déficit. Siempre utilizamos la fuente del BCRP como información completa. Bienvenidos a la parte final del programa. Quiero decir unas palabras finales que quizá sean las últimas que diga en este programa, y espero que no. Yo espero que no. A mí, la verdad, me daría pena que este programa terminara. Yo siempre me he sentido muy a gusto y muy libre en este canal. Siempre me han dejado hacer y decir todo lo que he querido, pero sobre todo siempre he sentido una entrañable complicidad con el público. Siempre he sentido que tengo el mejor público de la televisión peruana. Gracias a ustedes.